Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy nuestras tres panelistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo, van a analizar lo que sucedió recientemente en México, que tiene que ver con las reformas a una serie de articulados en materia de seguridad nacional. ¿Qué impactos va a tener en la vida cotidiana de cada una de nosotras y nosotros? Es lo que ellas tres van a estar analizando en esta ocasión. Pero también usted recordará este dato que se volvió viral de la cantidad de niñas que se volvieron madres de hombres que les triplican la edad. ¿Qué significa eso para un México del siglo XXI? Pues quédese y averígüelo con nosotros en este programa. Cada semana se vuelve más complicado, ¿no? ¿Qué tema colocamos cuando estamos en una vorágine informativa? Sí, pero me parecía que no podíamos dejar pasar, y ustedes están de acuerdo, en todas estas reformas que se hicieron en este periodo extraordinario que tiene que ver con la seguridad nacional y con lo que hoy se está reforzando y que ha generado una serie de debates, mi querida Marta Tagle, en que si realmente va a ser una política de seguridad para prevenir o detener, frenar la delincuencia, o vamos a tener un sistema de espionaje del gobierno federal. ¿Tú cómo la ves? Bienvenida, Marta. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo la ves? Qué gusto, Lucía, Angélica, Imelda, qué gusto estar con ustedes esta mañana, de verdad, como cada lunes compartir esta mesa política. Y quizás lo primero poner como cuestiones de contexto, ¿no? Tanto forma como fondo de lo que sucedió. Estas reformas, o sea, hay que recordar que se convocó a un periodo extraordinario del 23 de junio al 2 de julio, para discutir y aprobar, digo discutir entre comillas y aprobar entre 16 y 22 iniciativas. Y pues prácticamente se aventaron 16 reformas en estos un poco menos de 10 días que duró el periodo extraordinario. Y ya de entrada eso, que es la mera forma, me parece pues muy significativo de lo que implica, porque estamos hablando de leyes completas, no son reformas menores. Quien hemos estado en el Congreso, pues sabemos que cuando se trata de una ley implica pues un cúmulo no solamente de lo que todo el articulado que hay que verificar que esté acorde a nuestra convencionalidad en materia de derechos humanos, a nuestra propia Constitución, sino además toda una serie de fundamentos legales que acompañan estas iniciativas. O sea, una reforma y una mera reforma, una modificación a las leyes es algo menor, aunque también requiere mucha discusión, pero aquí estamos hablando de leyes completas. Entonces, en ese sentido, de entrada decir que pues no, nadie se enteró, me refiero a los que tomaron decisiones o a los que fueron y levantaron la mano en este periodo extraordinario, pues en realidad dicen que se enteraron. Incluso llegó alguna legisladora, ¿no?, a decir que le preguntó al ChatGPT y le dio el resumen de estas iniciativas, pero en realidad poca discusión, deliberación de estos temas hubo en otros momentos. Por peor que pueda ser la discusión que se daba, vuelvo a la época en la que nos tocó a Angélica y a mí ser senadoras, pues que teníamos críticas al gobierno, etcétera. Se instalaban mesas de discusión y llevábamos varios días, y eso implicaba así varias desveladas y mesas de trabajo, pero veíamos parte por parte y discutíamos. O sea, había cierto margen para la deliberación. Ahora simple y sencillamente se aprobaron estas leyes y no sabemos exactamente qué es todo lo que está ahí, si realmente hay un mecanismo que permite verificar que estas leyes tengan alguna coherencia entre sí o no. Entonces, primero en cuanto a la forma. Y después en cuanto al fondo, y con respecto a tu pregunta, Lucía, me parece muy importante decir que de todas estas reformas que se dieron, de manera particular nos interesa resaltar tres que tienen que ver con materia de seguridad nacional. Uno, ya lo habíamos hablado, en materia de la Guardia
Nacional, que transfirieron el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, ya le quitaron cualquier idea de que es civil y de las policías locales. No, la Guardia Nacional es total y absolutamente militar, pero además le dieron facultades de inteligencia, o sea, de poder hacer investigaciones, o sea, los militares te van a estar investigando y eso le llaman inteligencia, de hacer operaciones encubiertas, o sea, en otros países existe, pero no a cargo de las Fuerzas Armadas, sino de las policías civiles, y acceso a los datos sin una orden judicial, porque se habla en la ley de poder acceder a las bases de datos, ¿no? Entonces pueden hacerlo desde la Guardia Nacional, que ahora es total y absolutamente militar, en esta reforma a la ley de la Guardia Nacional. Otra de las iniciativas, y esa sí fue una de las leyes que se armaron, en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca establecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Ya le da formalidad a algo que viene funcionando desde la época del anterior presidente, del gabinete de seguridad con el que se reunía todas las mañanas aparentemente a tomar decisiones. Ya tiene una figura formal, antes no tenía esta formalidad, y en teoría busca fortalecer la figura del secretariado ejecutivo en materia de seguridad nacional, ¿no? Y finalmente, otra de las leyes que me parece que es de las que más se están discutiendo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver con la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública. Esta es muy grave, bueno, o muy significativo el tema, porque ya iremos a analizar algunos de las cosas que proponen, pero esta regula la base de datos públicos y privados, incluyendo datos biométricos. Aquí es donde viene el tema de la CURP biométrica, que ya digo, ya lo veremos con calma, pero hemos hablado durante muchos años en este país, por lo menos los últimos 10 años, del tema de la identidad, de la CURP y etcétera. Y de entrada yo me cuestiono, ¿no? Aparte de, pues, de esto que está planteándose en esta ley, el que si realmente va a haber contarse con los recursos para que se pueda hacer esa CURP biométrica, porque eso requiere recursos, requiere invertirle, y este gobierno ya sabemos que no le invierte esas cosas. Y luego no solamente para armar, o sea, para pedirte todos esos datos como ciudadano, que tú se los vas a dejar ahí en su administración, sino que además justamente con qué recursos se van a armar todos los sistemas que aseguren que esa información que tendrá el gobierno, que es toda nuestra información sensible, realmente esté resguardada, y no solamente la puede utilizar este gobierno con quién sabe qué otros fines que sean más allá de los de investigar delitos, sino también que puedan ser vulnerados por organizaciones delincuenciales porque no tener la suficiente seguridad. Entonces, son temas que preocupan. Ya más adelante veré algunos de otros de los cuestionamientos que están haciendo desde las organizaciones de derechos humanos, pero digamos que este es primero el contexto que quería yo plantearle a la mesa. Muchas gracias, Marta. Imelda Marrufo, entre los registros que se van a integrar para tener toda esta información y cruzar datos, está también el Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Es decir, la cantidad de información que va a concentrar este nuevo Sistema Nacional de Información en términos de seguridad pública. Y ya Marta planteaba algunas observaciones, algunos, digamos, peros. ¿Tú cómo la estás viendo, Imelda Marrufo? Sí, bueno, pues muy buenos días, Lucía, Angélica, Marta, equipa, y a quienes nos escuchan, nos sintonizan. Por supuesto, compartan. Yo quiero decir que, bueno, en principio, que Marta ha dado muy buen panorama general. Me parece importante la forma que Marta nos comparte, sobre todo por la experiencia legislativa que han tenido ella y Angélica. Y respecto a la pregunta que tú haces, Lucía, a mí me parece que lo que observo de este paquete que se aprueba es que de alguna manera, a ver, la narrativa que he escuchado es que retoma diversas preocupaciones, tanto de familiares de desaparecidas, de mujeres víctimas de desaparición y de personas de desaparición, ¿cierto? Y que uno de los componentes o de las razones por las que habrá este registro, digamos, de datos biométricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra de las circunstancias es justamente para atender a los reclamos sociales.
y justamente para dotar de mayores garantías de seguridad. Y es en ese contexto, Lucia, que efectivamente, digamos, el gran tema en materia también de seguridad respecto de la violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades y manifestaciones, Lucía, pues tiene que ver con esta situación de las medidas de protección, ¿no? Que justamente el año pasado estuvimos discutiendo varias colegas y yo frente a una necesidad de protocolo nacional e inclusive de plantear este tema ante digamos, instancias del Poder Judicial. Es decir, entonces de alguna manera voy a este tema, ¿no? Por supuesto que implica y es importante que haya un registro, ¿no? De todas estas órdenes de protección y sobre todo del cumplimiento. A mí me parece, y en este sentido yo lo planteo así, ¿no? Sería interesante poder que el Estado tuviera una vigilancia en línea, así como se plantea una vigilancia en línea, pues también del cumplimiento de las órdenes de protección. ¿No sería maravilloso que se emiten las órdenes de protección, el estatus de cumplimiento y esto digitalizado, monitoreado justamente para poder atender esta situación de seguridad? Entonces, a lo que voy es que dentro de estas paquetes, ¿no?, que se nos plantea, sí, digamos, está estas discusiones que se han dado o preocupaciones, Lucía. El gran tema tiene que ver con la implementación efectiva. O sea, me parece que el gran tema tiene que ver con la implementación efectiva y, digamos, para contestar más directamente tu pregunta, pero también decirte y comentarles, pues que el punto es que ya pidieron todo, ya todo se les dio, ¿no? En cuanto a recursos tecnológicos, de legalización de la participación de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Habrá que ver cuáles son los resultados que nos van a dar frente a esto. A mí me parece que ese es el gran tema central, porque ¿cuál sería entonces el pretexto, Lucía? Total. Que van a tener, sí, con este gran registro que tú recuerdas, ¿no? Que está. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser los pretextos para no cumplir? Y realmente, claro, Imelda, lo que tú dices de cumplimiento y prevenir el feminicidio, lo ocurrido en Sonora, el asesinato, el feminicidio terrible de esta mujer y sus hijas, o sea, me parece que es eso, una evidencia de lo que el Estado mexicano deja suelto una y otra vez para garantizar la vida y la integridad de todas las mujeres. Angélica de la Peña, ¿cómo ves el panorama que tenemos? Bueno, queridas Lucía, Marta, Imelda, estamos frente a una cuestión inusitada, muy lamentable, muy preocupante, porque Moreno se ha constituido de facto en un Congreso constituyente. Y entonces todas las reformas a la Constitución que ha venido aprobando, impuesto, todas las leyes que derivan de estas reformas y otras que nos ha venido imponiendo, están inscritas en debates que son propios de un Congreso constituyente, que tendría que convocarse para ese efecto. No este Congreso que está en funciones, sino elegir a un Congreso para discutir una nueva Constitución, porque en los hechos tenemos una nueva Constitución. Y se han trastocado muchísimos asuntos que son característicos de esta república, no de otra, de esta que se constituyó en 1824. No es la primera vez que lo digo, pero necesitamos seguirlo diciendo porque cada vez nos dan mayores fundamentos para esta preocupación, ¿sí? Por lo tanto, estas últimas reformas que nos convoca en esta reunión tú y el equipo de CIMAC, queridas compañeras, pues nos están convirtiendo en un país súper centralista. Un centralismo en donde en vez de acotar el presidencialismo, pues está desaparecido el Poder Judicial y está desaparecido el Poder Legislativo, que está constituido desde la Constitución para que no haya una mayoría calificada en una sola fuerza, justamente para tener estos equilibrios.
Y no hay una discusión, Marta, efectivamente nos recuerda la época en que ambas éramos senadoras, también hemos estado en la Cámara de Diputados, pero esto que estamos viviendo es verdaderamente inusitado, y miren que no era fácil porque estar enfrentando al priismo, pero los obligábamos a discutir, los obligábamos a que las mesas de las comisiones legislativas funcionaran, las convocatorias a las comisiones funcionaran, y algo muy importante que nosotras vivimos en el Senado, en el régimen de Peña, les obligamos al Parlamento abierto. Tú recordarás, querida Marta, y tú, querida Lucía, también, porque a ti te escuchamos muchas veces y recurrimos a ti porque tú nos exigías esa mesa de Parlamento abierto para plantearnos reformas importantísimas en materia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero todas las demás leyes, incluido las resistencias para evitar que se militarizara la seguridad pública. Hoy, efectivamente, tienes a los militares en todo. Y los militares tienen a una sola persona definida como la comandanta en jefe de los militares, que es la presidenta. Entonces, además de la figura del presidencialismo, de este poder ejecutivo que plantea la Constitución, ese gran hegemonía y preponderancia que tiene la presidencia, también tiene el control de las Fuerzas Armadas, que están en todo, en todo. No es que la CURP no fuera necesaria, perdónenme. Tenemos muchos años discutiendo la importancia de tener un documento de identidad completa que te permita muchas cosas. La discusión de todas las reformas, por cierto, a la credencial del INE, tiene ese fundamento que pudiera ser ese documento, esa cédula de identificación, de identidad, que son dos cosas distintas, que te permita, pues, modernizar al país. O sea, no es que se esté hablando de algo extraño, me parece que un documento muy importante, pero no como está ahora. Esta ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es verdaderamente la menos preocupante, pero tiene cosas que si uno se pone a ver, yo no tengo ningún problema en que haya una academia. Siempre hemos pedido que haya una academia que eduque, que forme, que profesionalice a las y los elementos que trabajan en la seguridad pública. Pero hay un centralismo terrible. Yo no sé los estados por qué no la discuten y la impugnan, porque en vez de que se fortalezcan las corporaciones policiales en las 32 entidades federativas, ahora está todo centralizado y prácticamente las policías municipales, en la inmensa mayoría de los municipios, no se fortalece, no se toca, no hay preocupación, cuando ahí es donde está el grave problema de la inseguridad, de la gente común y corriente, de la gente de carne y hueso que vive en sus casas, que toma un autobús. Sale de su casa y camina en la noche, sí. Las niñas y los niños no pueden regresar con seguridad de la escuela a sus casas. Ese es el problema cotidiano que estamos enfrentando y ese nos está tocando. Y mira, Angélica, parte, y Marta y Melda, y a quienes nos ven y nos escuchan, si bien se les da atribuciones a los municipios para profesionalizar sus policías, pero realmente ¿con qué recursos? ¿Qué tipo de profesionalización? O sea, esa era la apuesta, recordarán, que se hizo de contar con policías en todos los niveles de gobierno, profesionales, respetuosos, que hicieran realmente investigación. Y hoy me pregunto, Marta Tagle, si estas 16 reformas se hubieran hecho en este tiempo récord, pero no estando Morena, sino estando el priismo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Que la reacción hubiera sido impresionante y la demanda de echar abajo las reformas, de revisar, etcétera, estaríamos casi con Palacio, con el Senado y con el Congreso tomado. Sí, lo que comentas tú y en el marco de lo que dice Angélica me parece muy preocupante porque
al estar aprobando este tipo de cosas, no sabemos ni siquiera a qué intereses responden estas reformas. O sea, cuando teníamos posibilidades, y bien lo dice Angélica, y se obligaba a discutir estos temas de cara a la ciudadanía y hacer parlamento abierto y escuchar a las organizaciones, por lo menos había el que pusiera sobre la mesa que eran o los militares o ciertos grupos los que estaban ahí interesados. En estos temas ni siquiera sabemos quién está detrás de la elaboración de estas leyes, con qué intereses, ¿no? Y hasta dónde además van a llegar con estas reformas, porque efectivamente para todo lo que están haciendo, o sea, el andamiaje institucional que se requeriría implica una inversión de recursos públicos que yo no veo a Morena invirtiéndole. Entonces, además le apuestan a algo total y absolutamente mal hecho, que pone en riesgo la seguridad de las personas en lugar de protegerla, porque yo creo que lo que tú comentas con respecto a la sociedad civil y las demandas en materia de derechos humanos, creo que durante mucho tiempo efectivamente habían venido exigiendo que hubiera una estrategia usando la inteligencia para combatir a la delincuencia organizada, y de alguna manera se vende que estas iniciativas tienen ese objetivo, ¿no? O sea, utilizar las nuevas tecnologías, investigar a las organizaciones de la delincuencia organizada, seguir la ruta del dinero, poder vigilar sus comunicaciones, en fin, todo lo que se requeriría para que efectivamente puedas dar golpes certeros contra la delincuencia organizada es algo que ha estado sobre la mesa. Pero para eso se requiere órganos civiles, el compromiso claro de la utilización de la información y, por supuesto, una inversión pública muy importante en esta materia que no lo vemos, porque vuelvo a lo mismo de lo que es lo que se aprobó en estas recientes reformas. Por una parte, el tema de la vigilancia masiva y de violación y posibles violaciones a la privacidad, porque lo que hemos visto es que ahora la justicia también se utiliza con fines políticos. En realidad no están centrados en ir contra los grupos de la delincuencia organizada, sino a ver a qué políticos perjudican, y es a los que van a estar investigando sin orden judicial. El tema de la curva biométrica es una de las principales preocupaciones, porque si bien hay muy poca cultura y nosotros andamos soltando como nuestra información y datos sensibles en cuanto a aplicación tenemos de bancos, de muchas cosas, al final de cuentas tienen ellos la tecnología contratada para cuidar esa información, ¿no? Cuando tú en una aplicación ya te reconoce tu cara, etcétera, tienen ellos los recursos para proteger esa información. Ahora te está diciendo el gobierno que va a tener esta curva biométrica obligatoria para toda la ciudadanía, y Angélica no me dejará mentir, o sea, desde el 2012 se ha querido hacer una de identidad para toda el ID que le llaman para toda la ciudadanía, pero simple y sencillamente ni esos gobiernos habían podido, porque se requiere muchos recursos para eso, y si además ahora le vas a incorporar datos biométricos, no solamente para la recolección de los datos, sino, insisto, para proteger los datos, es un tema que yo no estoy viendo que este gobierno como es realmente se vaya a preocupar por eso, y que sin embargo sí sirva para pues perseguir a los que pensamos diferentes a ellos, incluso a los que critican al gobierno, etcétera, ¿no? Y finalmente mi comentario con respecto a las reformas es que sí estamos viendo, y en eso me sumo a lo que dice Angélica, de que pues, están cambiando todo el esquema institucional, lo que implicaría un nuevo constituyente, pero más allá de eso, lo que vemos es ya la total derrumbe de los contrapesos institucionales. Todo está no solo centralizado, sino hay una especie de control desde el centro, desde la propia ejecutivo, de todos los órganos institucionales, y esto pues al final de cuentas afecta la rendición de cuentas, especialmente cuando ocurren violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. En muchos casos van a ser jueces, partes, y además, porque insisten, no es que nosotros nunca lo hemos hecho, pues sí, pero las leyes no se hacen solamente para este gobierno, sino para los que lleguen después. Entonces, yo siempre insistía en estas últimas discusiones del Congreso en que las leyes no se pueden hacer pensando solamente en este gobierno, que en cualquier momento puede llegar alguien con otros fines, con otros intereses, y
y utilizar estas herramientas en contra de las personas, incluso este propio gobierno, pero digamos que no se hace un andamiaje legal solamente para quienes están gobernando en este momento. Y hay que recordar las filtraciones de la información cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta base de datos de periodistas que cubrían la mañanera y que este trabajador se va, deja el lugar, pero nunca cambian la contraseña y él se la lleva. Es decir, de ese grado de desaseo, digamos, del cuidado de la información de la cual tú eres poseedor como instancia de gobierno, Imelda Marrufo, la falta de controles democráticos a esta información es parte de lo que está colocándose. Y otro dato, y si quieren recuperamos ahorita, Imelda, para no cortarte, que ha estado en la discusión, que yo he estado escuchando y seguramente ustedes también, es que esa CUR biométrica no va a servir para identificar o para buscar a las personas desaparecidas porque ellas no tienen esa CUR biométrica. Es decir, los más de 120,000 personas desaparecidas no cuentan con no van a contar con ese registro, no van a contar con esa tecnología para buscarles. Es decir, quienes realmente van a ser buscados con esa información, las próximas que desaparezcan. Es decir, es como una falta de sustento real de lo que vamos a tener con esta nueva concentración, como bien lo señalas, Angélica, Marta, de lo que se está haciendo. Imelda Marrufo, ¿qué más hay que decir de esto que tenemos? Sí, yo quisiera llevar también algunos puntos a la mesa importantes de esta reforma, Lucía, compañeras, porque si bien es cierto, el hecho de que se le otorguen más facultades, digamos, y que pasa a la Guardia Nacional, a la Sedena, de manera como lo estamos viendo, que ya venía en ese proceso, el tema o la pregunta es, ¿qué va a hacer Omar García Harfuch, verdad? Porque, digamos, si bien es cierto que le compete y tendrá facultades para todo este tema de la inteligencia, ¿no? Lo cierto es que la policía, ¿no? Las Fuerzas Armadas o esta guardia de seguridad, pues competirá, ¿no? Y será operada por los militares. Y quien decidirá a dónde se van esos militares, ¿no? Pues finalmente lo decide el Secretario Nacional de Defensa, no Omar García Harfuch. ¿Me explico? Entonces, finalmente es quién va a mandar en esta guardia de seguridad. Pues no va a ser necesariamente el secretario de seguridad que hoy tenemos, ni los secretarios que, digamos, le precederán. Ese me parece que es un tema que yo quiero colocar, ¿no? Y otro importante es, ya Marta decía ahorita que no hay, o sea, el cuestionamiento es desde dónde van a sacar los recursos económicos para contar con toda esta infraestructura que se requiere. Pues bueno, yo solo quiero recordar un elemento adicional, de dónde sacan, Marta, todas esas, digamos, policías de investigación, es decir, que no están, ¿no? Hoy en día en los ámbitos locales ni en el federal, pero menos en los ámbitos locales para hacer investigación. Es decir, tenemos años demandando como organizaciones también de derechos humanos la falta la necesidad de que haya capacidad instalada para hacer investigaciones por parte de la Policía de Investigación, ¿cierto? Esto no se ha logrado e inclusive se han disminuido y recortado en diversos momentos recursos para hacer investigación. La verdad es que yo no veo que hoy en día vayan a poner a la inteligencia artificial o que le pongan al ChatGPT a hacer investigaciones de todos estos casos que tienen de larga data, ¿verdad? Lo digo ya ridiculizando este tema de que todo se quiere plantear desde esta infraestructura tecnológica. Entonces me parece que ahí, Lucía, son evidentemente los grandes retos, porque finalmente, pues, ¿de dónde se va a sacar ese recurso si no se saca para hacer las investigaciones que hoy se requieren? Eso a mí me parece que es un tema que no hay que olvidar. Y finalmente también, insisto,
que hoy en día las familias de las personas desaparecidas, pues también con mayor fuerza todavía, ¿no? Y mayor de legitimidad de la que ya se tiene, pues habrá que, y también como organizaciones de derechos humanos, habrá que hacer una mayor, por supuesto, revisión y monitoreo a cómo van a implementar esto, más en términos de resultados, que yo creo que es el gran tema. Y leía algunos comunicados y sobre todo escuchaba a Polo Maldonado comentar esto. O sea, el gran tema, Marta, de las organizaciones es que, como ya se ha dicho, no hubo un diálogo mínimo para discutir esta agenda, que es una agenda finalmente pues de derechos humanos también. Y se volvió a la lógica policial de la seguridad y se alejó de la seguridad humana como un concepto básico de poner a las personas en el centro. Bueno, es policíaca, ojalá que fuera policial, porque es una regresión autoritaria en donde, a ver, las policías son necesarias, las corporaciones policiales son necesarias se especialicen en distintos asuntos que tienen que enfrentar. Nadie puede negar que México necesita una corporación policial, no policíaca, policial especializada en la delincuencia organizada y tener una relación con otras policías, porque la delincuencia organizada en México es transnacional también. Nadie niega eso. Y estamos además copados por la delincuencia organizada. No me voy a meter al debate de cuántos territorios del país están en una situación de verdaderamente lamentable por el control que tienen territorialmente las delincuencias organizadas. Creo que, querida Lucía, el tema nos tiene que llevar a poner énfasis en la importancia, insisto, de corporaciones profesionales. Hoy los policías y los militares y ministerios públicos son personas que en su profesión están reconocidas como otro trabajador normal, digamos, en la Constitución. Necesitamos reconocerle los derechos laborales que tienen estas personas que trabajan en ese tipo de empleos. Hoy la Constitución no los excluye. Otra cosa muy importante, entonces no estás dándole el reconocerle la labor que se tiene que reconocer de estas personas que trabajan en esas funciones. Otra situación también muy lamentable en México, vaya, parece que estamos en el muro de los lamentos, pero México no tiene política de prevención. No es solamente perseguir a un delincuente, es prevenir que no haya delincuencia, es prevenir que los jóvenes en México no sigan la ruta de la cooptación fácil de las delincuencias, que los utilizan con papel Kleenex, los tiran en cualquier momento, y que por desgracia en México la inmensa mayoría de las delincuencias están integradas por chicos de ciertas edades, no por hombres adultos de más de 50 años, sino por jóvenes, a veces adolescentes y menos de 30, 35 años. Es muy lamentable que en México tengamos una situación de este tipo, que no la estamos analizando y sobre todo atendiendo de manera profesional, es decir, diagnóstica. Y en ese sentido, la política de prevención del delito en México no existe. Entonces necesitas tener policías, pero necesitas también que la política pública se esmere en darle alternativas de vida a las y los jóvenes para que efectivamente no transiten, no sean fáciles de cooptar por la delincuencia. Hay un abandono de estímulos del proyecto de vida de todos los chicos. Entonces, me parece, sobre todo esos chicos pobres, hay zonas en donde es normal dedicarte a eso. La crisis que hoy estamos viendo en Culiacán, pero miren, si nosotros analizamos los estudios que se han hecho de donde la sociedad ve como hay una normalización de este tipo de conductas, Culiacán ha ocupado el primer lugar en el país. Y puedo seguir con todas las demás ciudades igual, en donde te sorprendes, el 40, 60, 70% de la población lo ve normal. Entonces sí estamos ante una crisis social muy grave que necesitamos atender. Y hay que decirlo puntualmente, este paquete de reformas que ha aprobado Morena no resuelven el problema de fondo. Y el problema de fondo tiene necesariamente que incorporar en sus discusiones, en su análisis,
a las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de jóvenes, de defensa de derechos humanos. Es decir, necesitamos estudiar las alternativas que están funcionando en otros países. Aquí eso no existe. No solo no existe, sino que hay una cerrazón, y lo decía Marta, es decir, piensan en ellos, solo en ellos, y lo que le conviene al grupo en el poder hoy. Y no está mirando a la sociedad, aunque lo justifica. Y tú señalabas, Angélica de la Peña, la importancia de darle a las jóvenes, a los jóvenes, futuro. Garantizarles que tiene condiciones, pero tú hoy escribes, y déjame regresar contigo en ese sentido, la columna de Niñas No Madres, a partir precisamente de estos datos que salieron en las redes sociales y que se volvieron un escándalo al demostrar cómo niñas están siendo madres con hombres de más de 40 años, es decir, que les triplican la edad, y tú lo señalas, eso no es una relación sexual, esa es una violación. Y eso es parte de lo que tenemos en este contexto de inseguridad. Por eso, o sea, las niñas tampoco están seguras en ningún lado, más allá de la delincuencia organizada, también sus entornos están violentados. No, bueno, las niñas... y los niños, el primer entorno donde sufren mayor violencia, se violentan sus derechos humanos, es en el entorno familiar. Las violaciones a las niñas y a los niños se dan fundamentalmente en el entorno familiar. Eso no es nuevo, existe. Pero ahora que se hace un análisis de los datos de la Secretaría de Salud respecto de cuántas niñas a los 11 años ya parieron una criatura, pues todo el mundo se escandaliza. Y entonces nos muestra esta analista, esta investigadora, en base a los datos oficiales de la Secretaría de Salud, 30 casos, solo 30 casos, niñas entre 11 y 13 años que parieron, que son madres, y que además lo compara con quiénes son los padres, y pues la inmensa mayoría son hombres de más 30, 40, 70 años. Es decir, estás hablando de una violación. ¿Cómo una niña, veamos ahorita, imaginémonos a nuestras hijas, sobrinas, nietas de 11 años. A los 10 años fue violada para poder parir a los 11, no te lo explicas de otra manera. Es decir, fue violada y en su primera menstruación resulta que queda embarazada. Digo, es la lógica. Todas somos las mujeres aquí que estamos hablando cuando en qué edad empiezan a fluctuar las primeras menstruaciones, y pues es evidente que estas niñas estuvieron violentadas, violadas sexualmente antes de eso. Entonces, lo pernicioso de estos datos es que se reconocen como matrimonios, ¿sí? Porque no sabemos los datos de quienes no están matrimoniadas. Entonces, estamos hablando de un sistema que sigue ahí a pesar de las leyes, a pesar del marco jurídico fundamental de este país, en el artículo 4, que les reconoce a las personas menores de 18 años como sujetas de plenos derechos. Y en vez de que estemos trabajando para construir la ciudadanía de estas niñas, les estamos impactando de manera estructural su proyecto de vida. Deberían estar jugando, deberían estar estudiando, deberían estar siendo lo que tiene que hacer, lo que debe ser una niña. Y en cambio ahora tienes en México un grave problema de embarazo adolescente, porque eso es solamente una muestra, queridas. El dato que tenemos en el país es que ha crecido en los últimos años el embarazo adolescente, y peor, más de un cuarto de las chicas que tienen una criatura antes de los 15 años lo va a tener el segundo antes de los 18 años. Entonces estamos ante un problema muy complejo que afecta principalmente a las adolescentes, a las niñas, y otra vez, perdonen, pero vuelve la discusión de que no hay una perspectiva de género como está diseñada desde el ECOSOC de Naciones Unidas, porque efectivamente no se garantiza por parte del Estado su obligación de que esas niñas y esos niños, sobre todo esas niñas que son madres, que son violadas, que llegan a tener una bronca de ese tamaño antes de los 18 años, o peor, antes de los 13, 12 años, pues estás ante crímenes.
Hay una apología del delito, con eso cierro efectivamente mi artículo, porque todo el mundo sabe que ahí está esa apología del delito. Si sabes que allí hay un delito y no lo detienes, pues se llama apología del delito, y entonces, porque lo sigues produciendo. Claro, y entonces tampoco hay esta política preventiva, ni en un lado ni en el otro. Y aquí Yadira Cortés, que nos saluda desde Ciudad Juárez, nos dice que los datos de niñas madres también evidencian la pedofilia de nuestro país. Además, claro, al momento de realizar los registros de nacimientos mediante el registro civil, se legitima la permisividad de ese delito y de la violencia. Gracias, Yadira. Ana Murillo también, que nos da los buenos días. Marta Tagle, ¿cómo unir estos? Mientras se discute, se concentra todo en la seguridad policíaca. Estos temas se van quedando a un lado. Esos temas no se discuten en el Congreso, no son prioridad de las comisiones que tendrían que estar. Pensaba en la Comisión de Niñez, pensaba en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, la agenda de los derechos humanos de las mujeres está hecha a un lado ante una prioridad del grupo de poder que pues hoy dirige este país, Marta Tagle. Sí, no, y además en este tema recordemos, ¿no?, que cuando se llegó a hablar en la anterior administración, en la de López Obrador, de las niñas que eran obligadas a casarse con hombres muy mayores, ¿no?, decía que eso no existía, que en nuestras comunidades había valores y no sé qué, tratando de negar una realidad, ¿no?, incluso de la venta de las niñas en estas comunidades, cerrando los ojos a una realidad que viven miles de niñas en nuestro país y que ahí están. Y que en este tema es bien importante decirlo porque luego priva una idea como medio moralina el asunto. Yo hace un par de días justamente escuchaba a una mujer de Perú comentando no, es que las niñas y las jovencitas allá andan y no sé qué. A ver, estamos hablando de niñas entre 10 y 12 años. Estamos hablando de que además son 30 aproximadamente diariamente que son madres, o sea, cerca de 8,000 mujeres al año de niñas entre 10 y 12 años que están siendo madres. No, ni siquiera ya vamos al embarazo adolescente, pensemos en el embarazo infantil, y son madres no de jovencitos de su edad o de adolescentes. Los padres son personas abusadoras que las han violado y que son personas mayores. El caso del que se dio cuenta recientemente en la mañanera, pues se habla de casos de 30 niñas indígenas, donde además pues uno de los progenitores tenía 60 años, o sea, y era una niña. Entonces, claramente hay un asunto de violación ahí. Y desde el 2015 en nuestro país existe la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Y aunque si bien, digamos, ha dado algunos resultados, por lo menos a nivel de los datos que han venido manifestándose, creo que justamente donde se ha presentado la mayor ineficacia de esta estrategia es justamente en pueblos y comunidades indígenas. Y que por eso, aunque la presidenta en la mañanera dijo que se debe de investigar cuando una niña llega a parir, y eso me parece fundamental, ¿no? Y no para criminalizar a la niña, sino para investigar al abusador, y eso es bien importante resaltarlo. Eso pues ya cuando el daño está hecho, pues, ¿no? Yo creo que para prevenir justamente hay que atender lo que está sucediendo en los pueblos y comunidades donde se dan este tipo de abusos, y que, como tú decías, Lucía, esto no forma parte de las discusiones, ni de las prioridades, ni de las preocupaciones de este gobierno, porque para poder atender estos problemas, donde al final de cuentas las únicas que realmente llegan hasta esos lugares son las organizaciones de la sociedad civil, se requieren políticas públicas con recursos presupuestados y, como decía hace un rato Imelda, con personal especializado que trabaje directamente con esas comunidades para prevenir el daño, no cuando ya las niñas están siendo madres, y que además también hay que, luego lo que sigue es saber qué sucede con estas niñas que, siendo tan niñas, están siendo madres, y que, como bien decía Angélica, van a seguir siendo madres porque los abusos van a seguir estando ahí, y tampoco hay una política para atender esta situación después de que son
madres para que ellas tengan alguna condición de continuar con los estudios. Ahí se interrumpe ese proyecto y ellas se van a dedicar simple y sencillamente a los cuidados y al trabajo doméstico, muy probablemente, ¿no? Y entonces son niñas de las que simple y sencillamente su futuro quedó reducido a ser madres, a atender a otros, a cuidar y a medio ganarse la vida sin posibilidades de estudiar, porque tampoco hay una política pública para atender la situación en la que se encuentran ellas. Entonces sí estamos en un tema muy grave porque, insisto, son cerca de 8,000 niñas que al año están siendo madres en este país y que las políticas para prevenir esto, como para atenderlo una vez que ya está la situación, simple y sencillamente no las vemos, y que aunque si bien me parece una medida acertada el mandar a que se investigue y a que realmente se pueda tomar acción cuando estas niñas llegan a parir y se puede iniciar ante el Ministerio Público las denuncias correspondientes por abuso sexual, pues que eso no solamente se quede ahí, sino que se haga realmente más para poder prevenir estos embarazos en niñas y adolescentes. Imelda Marrufo, ¿dónde está la Secretaría de las Mujeres? ¿Dónde está CIPINA? ¿Dónde está la Secretaría de Educación Pública? Es decir, ¿dónde está realmente el tiempo de mujeres para que estas niñas, y no solo estas niñas, estas son las que hoy tenemos, pero ya lo dijo Angélica, Marta, tú misma lo has señalado en otros momentos, cuántas niñas están siendo violentadas sexualmente mientras nosotras estamos tocando el tema, con matrimonios reconocidos legalmente, con una disparidad de edad que es escandalosa aquí y en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, insisto, la autoridad no lo coloca como una prioridad de gobierno para garantizarle a las niñas una vida libre de violencia, porque todo lo que ha dicho Marta y Angélica de la falta de prevención, etcétera, es violencia lo que se está generando con esas niñas que ya se volvieron madres, que están obligadas a cuidar a su hijo porque no hubo una institución que las protegiera. Sí, Lucía, pues mira, me parece que este segundo tema que ha colocado desde el inicio Angélica de la Peña, por cuanto a que retoma en su texto, es de tal relevancia, porque de alguna manera ya habíamos comentado aquí en esta mesa hace un poquito más de un mes del matrimonio infantil. Y en ese contexto, Lucía, tú recordarás que inclusive comentamos que sí había algunos avances legislativos dentro de la materia. Escuchábamos por ahí algún pronunciamiento de la CIPINA, de la Secretaría de CIPINA del 30 de abril, por ahí, y efectivamente en el que se comprometen a generar acciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que diría es que si bien es cierto, coincidiendo con tanto Angélica como Marta, y recordaría que sí hemos avanzado en cuanto a en materia legislativa para la prohibición, digamos, del matrimonio a temprana edad. Lo cierto son estos datos de los que ya nos hablaba tanto Yadira Cortés ahorita en el comentario, por cuanto hacía de una cantidad de asuntos y de cosas, de temas de no registro, es decir, porque como decía, me parece que Angélica, estos datos que conocemos, que ya han comentado ambas, son aquellos de los cuales tenemos conocimiento porque hay un registro, ¿cierto? Pero todos aquellos datos de las niñas y adolescentes violadas, ¿no? Que además de que son violadas, ¿no? Se convierten a temprana edad en madres, que este es un asunto totalmente, a mí me parece desgarrador, ¿no? O sea, después de vivir una violación, porque tendríamos que hablar de niñas y mujeres, de jovencitas, pues adolescentes violadas, Angélica, ¿va? O sea, las madres, como tú lo señalas ahorita, estas madres parten de una violación, y me parece que ese es el gran tema que hay que seguir colocando. ¿Y dónde están estas instituciones? Híjole, pues es la pregunta que yo quisiera hacer. Entiendo que están por implementar las tejedoras de la patria, entiendo que están regresando de Ginebra para poder digamos organizarse y ver cómo van a cumplir con los cuestionamientos que se les han hecho por parte de la Comité CEDAW, ¿no? Pero digamos no sabemos a ciencia cierta cuáles son los programas de prevención
que como ya se ha dicho en esta mesa, no tenemos en la política nacional, Lucía, pero también en los ámbitos estatales o locales. Me parece que es el gran tema. Y efectivamente el señalamiento es también que están haciendo las entidades federativas al respecto. Yo creo que hay que recalcarlo y me parece que ahí también nos queda mucho a deber porque no se ve una política de prevención. Qué bueno que se ha avanzado en el ámbito, digamos, legislativo, jurídico, en algunos ordenamientos, pero me parece que en la política de prevención, Lucía, no hemos avanzado. Y se sabía, perdón, esto no es nuevo. Los datos que esta investigadora coloca y que se vuelven virales, no es que no se supiera, lo sabíamos, ¿no? La autoridad lo sabía, Angélica. Eso es lo grave, doblemente grave, la omisión con la cual la autoridad se ha manejado. Que la presidenta diga, lo vamos a investigar, está muy bien, me parece que es mínimo lo que tendría que decir, pero ¿qué política real va a estar diseñando como jefa de Estado para garantizarle a todas las niñas de este país que no sean las próximas madres a los 9 años, a los 10? Bueno, en primer lugar, no hacerse como que no existe un sistema normativo que lo tiene institucionalizado. Las niñas indígenas, en la mayoría de los pueblos indígenas, está legalizado que el padre las venda, las dé en matrimonio por el trueque de algo. Y las casan o usan el método que utilicen y se convierte en un asunto incluso muchas veces festejado socialmente. Estamos ante un problema estructural, queridas. No es que lo oculten, no es que, vamos a hacerlo ahorita en lo oscurito, no, lo festejan. Y hay ahora, porque existe el celular y entonces se suben videos y te das cuenta, pero eso es una realidad que siempre ha existido, y a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido, no se sigue, no hay nada que lo impida. Las casan formalmente, participan ministros religiosos, las familias. Y claro, el problema es muy complejo, que también se traslada a las zonas más paupérrimas de las grandes ciudades, porque también ahí pasa. Esto es la parte, digamos, oficial, es decir, los matrimonios, ¿sí? Pero efectivamente existe una gran cantidad, insisto yo, en el embarazo adolescente, ese que no está reconocido a través de la firma de un matrimonio y toda esta formalidad de los pueblos indígenas, de estos sistemas normativos, porque por desgracia, yo creo que todas conocemos cómo hay chicas desde muy jóvenes que tienen antes de los 18 años 2 o 3 criaturas de distinto padre, y están en estos segmentos de población totalmente paupérrimos y abandonados. En México existe una gran desigualdad social, y esta desigualdad social deja principalmente a las niñas en una gran vulnerabilidad. Y entonces, sí, la presidenta, qué bueno que dice que va a investigarlo, pero bueno, alguien tiene que decirlo, que esto no es nuevo. Alguien tiene que decirle, informarle, porque a lo mejor no era su tema, escuchar a las instituciones, porque para eso creamos el CIPINA. El CIPINA es una recomendación de Naciones Unidas, del Comité de Derechos de la Niñez, que le hace al Estado mexicano para que no solamente informe cuáles son sus derechos, una parte sustantiva muy bien reconocida, sino también una parte adjetiva. Recordarás, Angélica de la Peña, CIPINA estuvo a punto de desaparecer con López Obrador. Claro. López Obrador lo quiso desaparecer y respingamos, y por eso no desapareció. Pero es una figura allí, sin ningún valor, sin ninguna trascendencia. No cumple el objetivo de su creación. Ahí está el abandono del Estado a lo que tenía que ser central, que es la vida de las mujeres, de las niñas en este caso, y de las personas que habitamos este país. Se nos ha agotado el tiempo, como siempre nos quedan más temas por seguir abordando en esta mesa política, sí que pues por ahora cerramos aquí. Creo que son temas que tienen que seguirse analizando y reflexionándose. No es que se agote aquí, no es que se agote con la declaración de la presidenta,
me parece que hay que darle seguimiento de lo que realmente se va a hacer. Y en cuanto al primer tema que abordábamos, vamos a ver cuáles son las consecuencias de toda esta concentración que han generado y de la forma en que hoy se está legislando con ChatGPT o sin ChatGPT, es decir, con un desaseo y una falta de seriedad por parte de quienes están ahí. Eso fue todo en el episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.